Ok, Marta, adelante por favor. Me dice que se está grabando la reunión. Gracias. Adelante, Martita. Bueno, buenas tardes a todos los maestros. Realmente me siento muy contenta de poder participar en esta tarde. Para poder entender esta resolución, la 094, debemos entender que esta resolución ha salido en un marco de emergencia sanitaria, pero que reafirma muchos de los elementos, conceptos, que ya están descritos en el currículo nacional, como lo vamos a pasar a revisar en adelante. Debemos entender que en este contexto de emergencia sanitaria, y por eso es que había una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo es que evaluamos a través de educativa precisamente en esta emergencia, en esta educación a distancia, en este trabajo remoto, en estos nuevos escenarios en donde docentes están en sus domicilios y estudiantes también están en los propios, ¿no? Sin embargo, tenemos un lema, ¿no? Una meta: la educación continúa, la educación no para, y obviamente pues tenemos que seguir abrazando estos retos y desafíos para poder lograr los mejores resultados. Entonces, entendiendo ello, evidentemente esta evaluación formativa dentro de esta emergencia sanitaria podrá tener sí algunas limitaciones, como todo lo está teniendo. Y como todo también nos está enfrentando a nuevas situaciones, ¿no? Porque cada día de pronto pues salen nuevas situaciones que tenemos que contemplar, y evidentemente las cosas tenemos que atenderlas en esa dimensión. Sin embargo, esta evaluación formativa dentro de esta emergencia sanitaria no puede perder de vista el hecho de que tenemos que evaluar competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Las que ya las conocemos, las que están puestas en nuestro currículo nacional y las que forman parte de ese perfil de egreso. Entonces no podemos perder de vista las competencias. La evaluación formativa definitivamente va a mirar muy de cerca estas competencias. ¿Qué tanto contribuimos a que el estudiante pueda lograr avanzar en el nivel de la competencia? Pretender en una clase voy a lograr competencias, eso ni hablar. Es pensar más bien en qué actividades, qué situaciones, qué eventos, qué hechos, qué estrategias contribuir en el desarrollo de la competencia. Recuerden ustedes, queridos maestros, que la competencia se empieza a trabajar desde el nivel inicial y se debe de lograr al término de la secundaria. Muchos estudiantes salen o egresan de la educación básica y todavía tienen competencias por trabajar y las siguen desarrollando a lo largo de los años. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de este marco de emergencia sanitaria es que debemos ver la evaluación formativa como una situación flexible, que tenemos que ir adecuando las situaciones, las técnicas, los instrumentos, las formas, y que no podemos de alguna manera mirar en una cuadrícula, ¿no?, establecida determinados elementos que quizás en unas condiciones presenciales puedan ser factibles. Y otra de las cuestiones que también nos compromete esta evaluación formativa dentro de esta emergencia sanitaria es que un poco, digamos, la cereza del pastel para esta evaluación formativa es la retroalimentación. Digamos, es el elemento más importante, es lo más fuerte, es aquella situación que tendríamos, una estrategia que tendríamos que manejarla al derecho y al revés y de manera permanente. Solo la retroalimentación significaría un gran logro dentro de esta forma de evaluar de manera formativa, sobre todo en estos momentos que tenemos este trabajo remoto, aprendizajes a distancia. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Definitivamente, pues, al dar una norma, el Ministerio lo que busca es establecer cuáles van a ser esas disposiciones que van a regir para todas las instituciones educativas, pero con la mirada en el desarrollo integral de los estudiantes. Pero además precisa en este objetivo la norma que los aspectos que están siendo considerados están en el marco de la implementación del currículo nacional. Nos presenta también, y lo vamos a pasar de manera poco rápida, términos que presenta la norma, es también tener un alcance bastante específico. El primer, digamos, término, ¿no?, que deberíamos comprender es este del acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica. Estas son las acciones que debe desarrollar básicamente el docente y debe de responder
a las necesidades particulares de cada uno de nuestros estudiantes con respecto a sus aprendizajes. Cuando nosotros hablamos de poder responder a esas necesidades, no estamos hablando del grupo, del aula, de los 30 estudiantes. Estamos hablando de saber identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje de María, de Pedro, en la individualidad de cada uno. ¿Que es muy difícil? Sí, pero que vale la pena tener ese alcance para poder luego responder con lo que nuestros estudiantes quieren o necesitan. Esa necesidad individual de nuestros estudiantes. Lo que requiera María, lo que requiera Juan, lo que requiera Pedro, ahora en estas circunstancias en donde cada uno de ellos tiene un espacio distinto, evidentemente también sus necesidades serán diferentes. Y no podemos perder de vista que lo que buscamos es el bienestar y el desarrollo integral del estudiante. Y en este tema del bienestar, quiero también hacer un pequeño paréntesis. En la norma 093, las intenciones fundamentales que precisa esta norma de la 093 que nos pedía reprogramar toda la planificación curricular, hace énfasis de manera reiterada en que debemos de procurar el bienestar de nuestros estudiantes. De pronto quizás los aprendizajes los podamos manejar a posteriori, pero el tema de persona no la podemos dejar por alto. Por eso es que este acompañamiento al estudiante tiene que mirar muy de cerca el bienestar del niño, del joven. Otro de los términos que también aparece y también lo enfatiza bastante esta resolución es el tema de las adaptaciones. Y estas adaptaciones ya en situaciones de presenciales, pues realmente eran necesarias realizarlas, porque aquí teníamos que atender específicamente aquellas necesidades, ¿no?, que pudieran tenerlas de manera temporal o de manera permanente, y por lo tanto con ellos ya en situaciones presenciales no podíamos realizar lo mismo que realizábamos con, digamos, el grupo. Teníamos que realizar los ajustes para poder desarrollar las actividades en donde el estudiante pueda tener la oportunidad de participar, pero a su vez lograr aprendizajes. Y además, estas acciones podrían ser ya sea dentro del aula, cuando las teníamos de manera presencial, o también de manera individual, a posterior de clase, de manera a distancia. Claro, ahora lo tenemos de manera a distancia todos, ¿no? Pero con ellos hay que hacer un trabajo mucho más individualizado. Es un tema de atender, no desde el común denominador que hemos planificado para todos, sino es realizar las adaptaciones que requieran los estudiantes. Ahora, si yo planifico, si yo desarrollo con ellos actividades particulares que responden a estas necesidades específicas, es obvio que la evaluación que voy a plantear para estos estudiantes definitivamente también que tendrá que tener pues esas adaptaciones correspondientes. Otro de los términos que nos plantea esta resolución son las altas expectativas. Por ejemplo, el darles confianza a los niños y a los jóvenes para que ellos se sientan motivados y sientan que son capaces de continuar aprendiendo. Además, es importante, ¿no?, que trabajemos con convicción estas habilidades básicas que pueden ellos desarrollarlas con dedicación y con esfuerzo. Y para ello tiene que haber un permanente acercarse a los estudiantes. Es importante también hacerles ver que de los errores ellos pueden sacar muchos aprendizajes. Y además es importante alcanzar esas recomendaciones de manera pertinente y oportuna. La cereza del pastel es que es indispensable que brindemos a nuestros estudiantes esas recomendaciones en el momento oportuno. Por ello, no podemos esperar, ¿no?, de pronto de acá a 2 semanas para decirle, bueno, mira, revisé la vez pasada esa ficha y eso ya pasó, ¿no? O sea, no hay forma de que luego el estudiante pueda retomar sobre algo que ya fue. Que estas recomendaciones y orientaciones sean en el momento oportuno y de manera pertinente. Otro de los términos es con respecto a estas conclusiones descriptivas. Estas conclusiones descriptivas debemos entenderlas como ese juicio que tiene que elaborar el docente en relación a evidencias de aprendizaje. Entonces, este juicio docente basado en evidencias de aprendizaje no es que es la ocurrencia del maestro, sino que en relación a producciones o actuaciones muy concretas, el docente emite un juicio.
sobre el desempeño, que en este caso, para las conclusiones descriptivas, van a ser desempeños complejos. No es que si el estudiante se para, se sienta o pinta una flor. No, son desempeños complejos que están en relación de una competencia, un cúmulo de actividades que se ha desarrollado, y en base a ello el estudiante demuestra un desempeño complejo de un periodo determinado, ¿no? Para nosotros emitir ese juicio sobre cuáles pueden ser los logros, las dificultades, y sobre esas dificultades qué podríamos nosotros recomendar. Pero estas conclusiones descriptivas están muy vinculadas a este enfoque de la evaluación formativa, porque la letra A, la letra B de por sí necesitan de descripción, y que esa descripción corresponde a situaciones particulares que el estudiante viene demostrando a través de desempeños complejos. Otro de los términos, estos criterios de evaluación son de alguna manera ese referente específico que el docente va a utilizar precisamente para poder emitir estos juicios de valor. Y estos criterios van a describirnos características o cualidades de lo que realmente nosotros como docente hemos establecido para poderlo valorar. ¿Qué es lo que queremos ver en nuestros estudiantes? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué es lo que debería hacer, en otras palabras, el estudiante para poder saber si está logrando o no está logrando los propósitos de aprendizaje? En suma, describen lo que deben demostrar los estudiantes en pequeñas, grandes actuaciones ante una situación que de preferencia se está requiriendo de que sean los más reales posibles. ¿Pero qué son estos desempeños? Ya desde el currículo nacional, cuando nos plantean pues estos conceptos claves, recuerdan ustedes, en el propio currículo, pues habla precisamente de estas descripciones específicas. Y aquí en la RBM, la 094, lo vuelve a señalar. Y son esas descripciones respecto a los estándares de aprendizaje. Si el estudiante está en un tercer grado, ¿cuál es el estándar que le corresponde? Otra de las características de estos desempeños es que son observables en una diversidad de situaciones. No hay una plantilla para decir el estudiante solo puede demostrar ese desempeño de esta forma. El maestro podría, ¿no?, vincular distintas situaciones en distintos contextos. El tema es observarlo. Precisamente para ello vamos a requerir evidencias que nos permitan a nosotros observar esos logros que pueden tener los estudiantes. Pueden ser estos desempeños complejos, pero también podrían ser estos desempeños más acotados que se puedan determinar en una situación y en un contexto determinado. Los desempeños complejos estarían muy vinculados a estas conclusiones descriptivas que se estarían desarrollando al término de una unidad o de un periodo de aprendizaje. Los desempeños más acotados se estarían trabajando el proceso de cada una de estas situaciones de aprendizaje que antes nosotros le denominábamos las clases o las sesiones, ¿no? Y que ahora son de alguna manera, ¿no?, estas situaciones sincrónicas que también estamos, o asincrónicas, que estamos organizando para los estudiantes. Otro de los términos que presenta esta norma es que recomienda que se establezca un equipo de trabajo para la evaluación formativa, y que de hecho debería estar integrado por el equipo directivo, ¿no?, el tutor, y si fuese el caso, la necesidad debería integrarlo también el docente, que va a estar vinculado a determinada área o áreas implicadas, con la finalidad de poder atender alguna situación particular para este procedimiento de la evaluación formativa. Si en nuestra escuela tenemos la posibilidad de poder sumar otras personas o profesionales, como por ejemplo los psicólogos, ¿no?, los auxiliares, pero sí quienes deberían estar muy vinculados a ello, pues el equipo directivo, coordinadores, los asesores, va a depender de cómo está estructurada nuestra institución educativa, el tutor, ¿no?, que es el que va a estar manejando muy de cerca cuáles son las particularidades de nuestros estudiantes. Otro de los términos importantes que también incluso forman parte de sus inquietudes es con relación a las evidencias. Básicamente son las producciones o las actuaciones que realiza el estudiante
en determinadas situaciones que nosotros vamos a plantearles como docentes. Se pueden interpretar y se pueden identificar a través de estas evidencias lo que el estudiante ha logrado o lo que el estudiante tiene dificultad para lograrlo. También se puede identificar a través de estas evidencias los niveles de logro, logros, procesos, inicios, ¿no?, en relación a la competencia que vamos a evaluar. Y evidentemente en relación a los propósitos de aprendizaje que ya previamente los hemos establecido. Entonces, estas evidencias son producciones o actuaciones que el estudiante tiene que realizar. Evidentemente, pues a los propósitos que ya hemos establecido y están en vinculación directa con las competencias. Ahora, para poder lograr ello, nos habla de estas experiencias de aprendizaje como un conjunto de actividades que van a permitir que los estudiantes se puedan enfrentar a una situación, a un desafío o a un problema complejo. Estas experiencias de aprendizaje no necesariamente se desarrollan pues en una sesión de clase. Son situaciones que se van a ir presentando a lo largo de varias sesiones, digamos en una suerte de progresión, en una suerte de secuencias, de etapas que se van a ir trabajando a lo largo de algunas intervenciones puntuales en sesiones sincrónicas, asincrónicas, ¿no? Entonces, una experiencia de aprendizaje no necesariamente acaba en el bloque de clase. Eso es lo que queremos definir, ¿no? Que puede ser y que debería de ser progresiva. Aquí se trata de desarrollar un pensamiento complejo y sistémico, consistente y coherente. Miren todo lo que tenemos que lograr, ¿no? Y que evidentemente esté organizado de manera secuencia lógica que permita articular acciones para lograr una situación determinada traducida en una evidencia. Cuando hablamos de necesidades de aprendizaje, a veces pensamos que solamente nos estamos refiriendo a nuestros estudiantes de inclusión y no necesariamente estamos hablando de ello. Estamos hablando de saber, entender, comprender son esos requerimientos de estudiantes para poder alcanzar los niveles que nosotros esperamos alcancen en relación a las competencias. Y estas necesidades pueden ser cognitivas, actitudinales o también las necesidades motrices. ¿Cómo empezamos la evaluación formativa? ¿Cómo empezamos? Pues reconociendo cuáles son esas necesidades que tienen nuestros estudiantes con respecto a lo que requieren aprender. Ese nivel de logro que en muchas instituciones educativas todavía nos cuesta comprenderlo y asumirlo, porque todavía continuamos con nuestra tablita de conversión. Si el 15 es A, si el 14 es B, tiene que ver con ese enfoque tradicional, ¿no?, anterior que se manejaba en la evaluación. Ahora, el enfoque de la evaluación formativa nos indica que estos niveles de logro nos van a permitir entender la situación que demuestra un estudiante de acuerdo a los propósitos de aprendizaje. Y además este nivel de logro nos va a dar información para saber cuáles son esos logros y también se la podamos comunicar a la familia sobre en qué nivel está el logro de sus competencias del estudiante. Pero es que también tenemos que explicar al papá, pero también tenemos que creérnoslo nosotros, ¿no?, como primeros responsables de todo este mecanismo de la evaluación formativa, de este enfoque, ¿no? Si el niño entra con un AD o con una A al inicio del año, entonces pasémoslo pues al otro grado. Esa debería ser en todo caso, ¿no? Pero ahora estos niveles de logro es saber entender en qué nivel se encuentra el estudiante con respecto a lo que se va a lograr, ¿no? Entonces, qué importante es tener claridad sobre este nivel de logro. Otra de las concepciones o términos que se plantean en esta norma es con respecto a la permanencia en el grado, que estas deben ser de alguna manera evaluadas, reflexionadas con respecto a cuáles son las condiciones que permiten al estudiante mayores oportunidades de aprendizaje, y esto no se hace pues al azar, ¿no? Sí, este grupo pasa, este grupo se queda, o sea, no es así. Implica que el docente realice un análisis profundo. Entonces, qué importante es que esto no se tome al azar. En un rato vamos a mirar cuáles son esas condiciones que podríamos ir tomando en cuenta.
Y el portafolio debe de ser pues esa colección de producciones que realiza el estudiante en relación a las evidencias que se le está pidiendo. Y aquí en el portafolio el docente podría, ¿no?, examinar cuáles han sido los logros, las dificultades, los procesos que ha realizado para la construcción de esa evidencia y que se concretizan en estos logros que se van visualizando. Estas producciones deberían ser o podrían ser también incluidas por los propios estudiantes sobre la reflexión de su propio aprendizaje. De pronto algunos estudiantes pueden tener algunas inquietudes, algunas preguntas, entonces el portafolio no debería tener, digamos, el mismo paquete, ¿no?, de evidencias y desarrollado de la misma forma por todos los estudiantes. ¿Cuándo nosotros deberíamos promocionar de grado o de edad, ¿no? Cuando evidentemente el estudiante ha logrado desarrollar los niveles de las competencias o de pronto puede estar próximo a lograr esas competencias. Por último, en esta situación implica también un análisis profundo de aquello que va a contribuir, ojo, miren nuevamente, al bienestar y al desarrollo integral del estudiante. Más que mirar jalados, aprobados, miramos también mucho el tema del bienestar del estudiante. ¿En qué medida, ¿no?, esto contribuye a ese desarrollo integral del niño o del joven? Otro de los términos está referido al propósito del aprendizaje y este está establecido y nosotros de alguna manera lo marcamos como docente, estableciendo qué es lo que se quiere lograr o fomentar a partir de alguna experiencia que hemos planificado. No vayamos a desvincularnos, ¿no? No sé si algunos son de mi generación, a veces los maestros poníamos la competencia y al final nos olvidábamos de cuál era la competencia, ¿no? Mirábamos otras cosas, ¿no?, y perdíamos de vista las competencias. En el enfoque no, las competencias están presentes todos los días, son el pan nuestro de cada día, el desayuno, almuerzo y cena, porque son esas las competencias que tenemos que irlas desarrollando. Los propósitos hay que mirar qué es lo que va a hacer el estudiante, pero en relación a lo que se espera y lo que está marcando la competencia debe de desarrollarlo. Y la retroalimentación, también varias interrogantes en su planteamiento, ¿no? No es esperar hasta el final para que el docente pueda hacer las intervenciones, sino que más bien tienen que darse de manera también permanente en el proceso, en estos momentos de acompañamiento. Pero ¿qué implica esta retroalimentación? ¿Es acaso decirle, mira, lo que tú has hecho no es así y lo que debes hacer es esto? No. Esta retroalimentación es, de alguna manera, devolverle al estudiante qué es lo que está logrando en relación a los criterios. Es también plantearle muchas preguntas y repreguntas de modo tal que él mismo puede identificar sus aciertos, sus errores recurrentes, es poderle dar una información para que él pueda reflexionar sobre esos aspectos. O sea, no es darle la respuesta, no es hacerle la plana, sino más bien es intervenir con muchas preguntas para poder hacer en cuenta incluso en los aciertos e incluso en estos errores o debilidades que tiene. Por lo tanto, debemos de permitir al estudiante que él pueda buscar estrategias que permitan mejorar su aprendizaje. También vinculamos esta retroalimentación con respecto a estas preguntas y repreguntas que van a cuestionar, reflexionar a nuestros estudiantes para poder valorar los aciertos, pero también poder rectificar esos errores que tiene. Ellos van a poder enriquecer esta búsqueda de estrategias para mejorar sus aprendizajes. Y la rúbrica. Las dos rúbricas más utilizadas, la holística, la analítica, están muy vinculadas a los desempeños, tienen sus características puntuales y en este tipo de evaluación formativa es un instrumento que realmente facilita el manejo de criterios y el manejo de esos criterios con distintos niveles de logro. Permite también al maestro hacer una valoración sobre el nivel que van alcanzando los desempeños que estamos observando a través de las evidencias. Y además es clave para poder retroalimentar a nuestros estudiantes porque podríamos focalizar en qué criterio el estudiante para poder reforzar también
las debilidades, corregir esos errores y poder lograr los aprendizajes esperados. Sin embargo, ¿no?, habría que tener en cuenta que estas rúbricas son instrumentos que también van a recoger, si se quiere, esos desempeños más complejos. Debería ser utilizada para cuestiones mucho más complejas, de pronto después de una secuencia de varias acciones en donde el estudiante es capaz de poder elaborar determinada evidencia, ¿no?, o actuación o productos mucho más compleja. Esta parte, ¿no?, presenta las disposiciones generales, pero textualmente en esta resolución dice que todas estas indicaciones también están en este marco de estas orientaciones que se dan para la evaluación formativa de las competencias en el aula, planteadas en el capítulo 7 del Currículo Nacional. O sea, no contradice, ¿no?, esta resolución 094 a lo que ya está establecido. De pronto sí puntualiza algunas cosas que es necesario comprenderlas, ¿no? Evidentemente en sus marcos generales está acorde a ello, ¿no?, al Currículo Nacional. La evaluación se realiza para poder contribuir al bienestar del estudiante. Y está un poco en esa situación contraria a la que nosotros sentíamos antes, ¿no? Decíamos, es semana de examen, y ya la mamá nos daba la manzana, el chilcano, ¿no? Y era pues, ¿no?, se apagaban televisores, las radios, ¿no? Y era pues estudiar, se amanecían los chicos, etcétera. Pero es porque era una evaluación que se daba en un momento determinado. Esta evaluación de otra forma. Primero, que debería ser permanente. Y segundo, que los estudiantes deberían entender y deberían pedir incluso, ¿no? A ver, maestro, evalúeme para poder yo mejorar mis aprendizajes. Es otro chip, ¿no?, que tenemos en esta evaluación formativa. O sea, tener esos mensajes muy positivos para que el estudiante vea esos errores, sino como algo que se convierte en un desafío para poder mejorar sus aprendizajes. También debería procurar consolidar su imagen positiva de sí mismo en la medida de que su esfuerzo, su dedicación está logrando productos, actuaciones, evidencias, y es algo que siempre deberíamos ir destacando. Además, deberíamos permitirle al estudiante esa confianza en todas las posibilidades que él puede hacerlo. El reto está puesto, el desafío está planteado, la situación nosotros la estamos manejando y está asumiendo el reto para poderlo resolver. Entonces, sí, pues, tiene talento, tiene posibilidad, tiene formas de poder asumir estas tareas y eso le va a dar evidentemente mucha confianza. Es motivarlo también para que él siga aprendiendo, para que no se quede con lo que tiene o con lo que le dio el maestro o la maestra, ¿no?, sino para que pueda buscar nuevas formas de seguir mejorando sus aprendizajes. Y entonces en esta línea, la evaluación debe contribuir a desarrollar competencias. Por eso es que cuando ustedes preguntan en las interrogantes, ¿no?, ¿y cuándo evaluamos las competencias? Las competencias las seguimos evaluando. Es más, las evaluamos de manera permanente, no las podemos dejar de mirar. Y en la medida que los estudiantes van logrando esa competencia, estamos logrando los aprendizajes que están plasmados en el perfil de egreso. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr el perfil de egreso? Cuando los chicos salgan, sí, pues, pero recuerden que las competencias se van logrando de manera progresiva. Pueden lograr en una clase, que no se pueden lograr en una sola intervención o en una sola actuación, que se van logrando de manera progresiva, pero que para eso hay niveles, y hay niveles de logro que incluso están marcados con los estándares de aprendizaje. Entonces, el enfoque de la evaluación formativa es básicamente este enfoque que tiene una doble mirada, una evaluación formativa para el aprendizaje con la finalidad de poder mejorar estos aprendizajes, y aquí nuevamente entra la concepción de esta retroalimentación permanente, que es pues este cuestionamiento, estos espacios de reflexión para que el estudiante encuentre nuevas estrategias de aprendizaje. Y cuando hablamos de esa evaluación formativa del aprendizaje, estamos hablando con la finalidad de poder certificar al término de un periodo de con qué nivel de logro ha logrado llegar el estudiante en relación a la competencia. Pero esto es con fines básicamente, si se quiere, administrativos, la certificación. Mientras que la evaluación para el aprendizaje es con fines básicamente de lograr pues aprendizajes. En ambas situaciones son relevantes, forman parte integral de esa mirada que se va
desarrollando desde la planificación de las experiencias de aprendizaje y en ambas situaciones miran el logro de las competencias. Cuando yo hablo de evaluación para el aprendizaje, tengo que fijarme de manera permanente y estar vinculada, conectarme a esas competencias que debe desarrollar el estudiante. Y con la evaluación del aprendizaje, los certificados que evidencien los logros van a evidenciar los logros de las competencias. Hay que tener en cuenta, miren ustedes, cuando nosotros observamos una competencia, inmediatamente bajamos a un nivel, están las capacidades. Y entonces decimos, esta capacidad la voy a trabajar hoy, la otra capacidad la trabajaré la otra semana, la otra capacidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando hago eso? Lo que estoy haciendo es desmembrar, desvincular, ¿no?, una competencia que más busca la combinación de las capacidades. ¿Qué dice al respecto el currículo nacional? Es importante, dice, y por eso lo he puesto hasta en una lámina sola, porque tenemos que entender, esto es una práctica que no la estamos manejando a nivel de muchísimas escuelas. Es importante considerar que la adquisición por separado de estas competencias, separado de las capacidades de una competencia, no va a suponer para nada el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar, es usar más bien las capacidades de manera combinada y ante el planteamiento de situaciones nuevas. Entonces, y ustedes habrán visto en el programa curricular, cada vez que empieza una competencia a desarrollar las capacidades y luego presenta sus cuadritos de desempeño, ustedes dicen, ustedes pueden leer, esta competencia se va a lograr a partir de la combinación de las siguientes capacidades. Y plantea, en ningún momento el maestro podrá elegir la capacidad que... No dice eso. Por eso es que es importante, miren, es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone para nada el desarrollo de competencia. Entonces, esto deberíamos, insertarlo, ¿no?, en un microchip para poder comprender cuál es esa necesidad de combinar las capacidades, que es súper importante. Si yo trabajo capacidades de manera aislada, no voy a lograr competencias, porque la situación que el estudiante va a desarrollar no pueden ser pues en base a una capacidad. Ahí estaría digamos tirando, es como si fuera la competencia un cuerpo, ¿no?, un cuerpo humano, y yo voy a trabajar solo el brazo derecho. El brazo izquierdo lo moveré en la otra semana y me voy a desplazar solo usando la pierna derecha. Para poderme desplazar a la esquina yo necesito, ¿no?, utilizar todo el cuerpo. Esa combinación de capacidades que va a permitir el logro de las competencias. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la evaluación? Brindar retroalimentación. Nuevamente aparece, para poder reconocer fortalezas, dificultades y necesidades. Brindar retroalimentación para que el estudiante pueda gestionar su propio aprendizaje de manera autónoma. Es poder realizar en base a criterios que permitan contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias. Y cuando el maestro establece estos criterios, podemos saber en qué nivel estamos logrando estas competencias. Y además, permite que los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales puedan también tener criterios, ¿no?, que respondan a esas adaptaciones curriculares. Ya lo decíamos hace un rato, ¿no? Cuando hacemos adaptaciones, lo hacemos desde la planificación. Si estamos trabajando con planificaciones adaptadas a las necesidades de nuestros estudiantes, no los podríamos evaluar con la misma regla, no podríamos evaluarlos a estos niños. También la evaluación requeriría, ¿no?, que tengan adaptaciones para hacer estas evaluaciones que respondan a sus necesidades y que obviamente deberían en las conclusiones descritas. Muy importante, dos situaciones puntuales. Niños que estén en situación de hospitalización o quizás de tratamientos ambulatorios o de tratamientos cuya recuperación va a requerir un tiempo prolongado, ¿no? Es preciso realizar algunas adaptaciones curriculares considerando siempre el tema de su bienestar, ¿no?, considerando su condición de salud, el nivel de afectación incluso para sus procesos educativos. Y siempre, queridos maestros, es importante que bajo este enfoque formativo de la evaluación
los informes del progreso que ya empieza, ¿no?, a generarse desde IVA, siempre sean utilizando un lenguaje que transmita altas expectativas con respecto a las habilidades de aprendizaje que cada uno de los estudiantes está logrando. Y ese reconocimiento positivo, ¿no?, un lenguaje, una expresión positiva que permita también poder tener más confianza, elevar su autoestima, ¿no?, y siempre poniendo por delante el tema del bienestar de nuestro estudiante. No podemos olvidar que el objeto de la evaluación en este enfoque son las competencias, ¿no? Nuevamente repetimos de manera reiterada. Estas competencias están de alguna manera progresadas, ¿no?, a través de lo que nosotros conocemos como los estándares de aprendizaje. Y ellos describen el desarrollo de una competencia y están vinculados, ¿no?, están asociados a los ciclos de la educación básica como un referente de lo que se espera deben alcanzar los estudiantes. Pero es, ojo, como un referente, tampoco es una camisa de fuerza. Habrán algunos estudiantes que sí estén ubicados dentro del estándar que les corresponde, habrán otros que estén por debajo y habrán otros que estén por encima. Lo que es necesario es reconocer en qué nivel se encuentran los estudiantes. Estos estándares constituyen criterios que los vamos a manejar a nivel de todo el país y que son referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto en el aula como en el sistema educativo, ¿no? Pero nuevamente hacemos hincapié que no son camisas de fuerza, pero sí referentes importantes sobre lo que deben lograr los estudiantes al término de cada ciclo para cada una de las competencias. Para formular los criterios de evaluación debemos hacerlo, ¿no?, considerando evidentemente estándar que ya está planteado desde el currículo, desde el programa curricular, y también los desempeños que vamos a considerar para estas actuaciones que tienen que desarrollar los estudiantes. Deben incluir además todas las capacidades de la competencia y deben de alguna manera responder al problema, a la situación, al reto, al desafío que hemos formulado para que ellos puedan resolverlo. Y entonces estos criterios deben describir de manera muy específica la actuación correspondiente que debe de lograr el estudiante. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de dos tipos, si se quiere, de evaluaciones, ¿no? En la evaluación formativa para el aprendizaje, estos criterios deben utilizarse para observar con detalle todos los recursos que el estudiante va a ir utilizando durante el proceso para poder lograr esos desempeños esperados. Y en la evaluación formativa del aprendizaje, estos criterios van a servirnos para poder observar la combinación de todas las capacidades durante una acción determinada que nos permita observar la respuesta frente a una situación planteada. Y entonces, a través de podría establecer esos niveles de logro que luego los voy a certificar en cada competencia. ¿Cómo implemento la evaluación para el aprendizaje? Sabiendo que la evaluación formativa es continua y se realiza durante todo el periodo lectivo. Lo primero tendría que hacer, pues, sería analizar la información sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Y en este caso, la evaluación formativa, que es continua, debe permitirnos responder tres grandes ideas. ¿Qué se espera que logre el estudiante? Aquí nosotros deberíamos determinar propósitos de aprendizaje a partir de esas características de manejo de la competencia. Deberíamos también considerar como referentes los estándares que corresponden al ciclo en el cual se encuentra el estudiante y luego deberíamos comunicar estos criterios de evaluación. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Y entonces yo le planteo determinadas experiencias de aprendizaje. Los estudiantes podrían desarrollarlo o usar ciertos recursos. Esta información nos proporciona las evidencias del desarrollo de las competencias y por la complejidad deben de ser desarrollados en tiempos prolongados. Entonces, en lo posible, deben reproducir o reflejar la realidad para poder vincular situaciones significativas que de alguna manera aterricen, ¿no?, sus propias necesidades de aprendizaje a lo que realmente se está viviendo en el momento, ¿no? Lo que deberíamos trabajar es, de manera permanente, es brindarle retroalimentación, ya sea de manera formal o también ya sea de manera informal, o sea, no esperar irlo haciendo de manera muy
progresiva, permanente, ¿no? Sobre las situaciones que ya el estudiante me está preguntando, pero profesora, ¿cómo hago esto? Y inmediatamente empezar a inyectar estas estrategias de retroalimentación a partir de manera oral, de manera escrita, de manera individual, de manera grupal, utilizando diversos recursos y haciendo de que esta retroalimentación sea oportuna y sea clara para cada uno de los estudiantes. ¿Y cómo implemento esta evaluación del aprendizaje? El docente va a establecer y va a informar en momentos de corte determinados cuál es el nivel de logro que han alcanzado cada uno de sus estudiantes en cada una de las competencias desarrolladas hasta determinado momento. Pero para eso, la institución educativa lo que debe de hacer al inicio del año es informar hacia CIAGIE cómo va a organizarlo y consignar esa configuración en el CIAGIE. Luego de ello, pues ya podrá ingresar la información en los cortes que ya ha determinado. Al término de cada periodo, el docente deberá hacer pues el corte para informar cuál ha sido el nivel de logro alcanzado hasta ese momento. Recuerden que la evaluación formativa está muy enganchada a esa progresión, a partir evidentemente de un análisis sobre las evidencias, que son esas actuaciones o producciones que el estudiante ha presentado y evidentemente forman parte de ese insumo que el docente debe de manejar para poder ingresar la información correspondiente. Y así poderle dar un valor al nivel de logro alcanzado en el proceso. Y para ello se va a utilizar, y lo menciona la norma, la escala tal como lo está el currículo nacional, que es estos niveles literales, ¿no? Del A, B, C y el AD. Además, para las competencias transversales, la institución educativa debe decidir cuál va a ser el procedimiento para poder asignarles niveles de logro y el proceso para la organización curricular. Algunas instituciones las incluyen dentro de las áreas académicas y otras las ponen de manera paralela. Eso ustedes tendrán que decidir como institución educativa. Para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, nos indica que hay que utilizar y hay que considerar el uso y el acceso y la existencia de algunos recursos de apoyo específicos. Además, la escuela debe o puede haber desarrollado competencias adicionales a las que están planteadas en el currículo nacional y que pueden estar articuladas al perfil de egreso, pero que además estas competencias que la escuela adiciona no solamente deberían estar articuladas al perfil de egreso, sino que también deberían tener estándares de progresión, tal como lo tienen todas las competencias del currículo nacional, pero que además es una condición que si la escuela tiene competencias adicionales, estas deben estar en el proyecto curricular institucional que se elabora a nivel institución. Entonces, el docente solo registrará e informará el nivel de logro de cada competencia al término de los cortes que ya se han establecido. ¿Cuáles deben ser los mecanismos o documentos que nos permitan registrar y comunicar el desarrollo de las competencias? Hay un primer documento, el registro auxiliar de evaluación. Aquí vamos a registrar avances, logros y dificultades sobre el progreso de cada una de las competencias durante y al final del proceso de aprendizaje. También queríamos considerar estas descripciones, ¿no? Estas conclusiones descriptivas que pueden aportar grandes insumos, no solamente para el andamiaje de lo que es la progresión didáctica y metodológica que desarrolla el docente, sino sobre todo para poder retroalimentar. Y nos sirve este registro auxiliar para retroalimentar al estudiante, para informar a las familias, para establecer conclusiones descriptivas y niveles de logro, y evidentemente este es un insumo súper importante para elaborar el informe de progreso de cada competencia y al final del acta oficial de evaluación. Debe comunicar niveles de logros alcanzados, ya sea por bimestres, trimestres o semestres, según como la escuela haya organizado su etapa escolar, y también debe comunicar las conclusiones descriptivas según se requiera, sobre todo, y el documento indica que deben hacerse sobre todo cuando los estudiantes están en el nivel de logro de C. Entonces, ahí es donde, entre comillas, sería obligatorio formular estas conclusiones descriptivas. Deberíamos considerar algunos aspectos. Por ejemplo, que este registro debe elaborarse en base a resultados que estén justificados, sustentados en
manejo de instrumentos de evaluación, lo cual implica que todo el registro que esté, o todo lo que está puesto en el registro auxiliar, está debidamente sustentado, ¿no? Sobre avances, dificultades, brindar recomendaciones, ¿no? Acordar sobre todo compromisos en la mejora de los... la norma también nos plantea algunos anexos. En el anexo 1 al 6 hay algunos diseños que plantea, pero nos da la libertad que la escuela podamos también elaborar nuestro propio formato. Pero sí nos dice que el SEAGIE no va a adecuar formatos, ¿no? Entonces hay que mirar esos formatos que están planteados en la norma y de acuerdo a ello también le podemos hacer nuestras propias modificaciones que respondan también a lo que nosotros quisiéramos atender. Vamos a ampliar la lámina. Otro de los documentos es el informe de los progresos de las competencias. Aquí se registra básicamente en qué nivel está logrando el aprendizaje el estudiante. Se consignan conclusiones descriptivas de manera preferente cuando el nivel de logro ha sido C, porque ahí es donde vamos a poder lanzar las recomendaciones. Y en el caso de aquellos, el A, el B o el AD, ¿no? Se podrían hacer estas conclusiones descriptivas cuando el docente lo considere conveniente. Entonces, aquí en la norma se establece eso claramente. Las conclusiones, entre comillas, de manera obligatoria, irían para todos los que van con C. Y según el criterio que maneje el docente para aquellos que van con A, B o AD. Al final del periodo lectivo, todas las competencias que están planteadas en el currículo nacional deben haber sido desarrolladas. Y por lo tanto, todas las competencias deben tener asignado un nivel de logro determinado. Otro de los documentos es el acta oficial de evaluación. ¿De qué se trata? Esto, como todos lo sabemos, ¿no? Es un documento oficial que el director de la escuela emite desde el SEAGIE. Aquí se consignan niveles de logro en cada competencia y además también se podrían consignar información con respecto al adelanto, a la postergación de evaluación, como siempre lo hemos hecho, ¿no? La evaluación de ubicación, de grado, validación, revalidación, subsanación o traslado. Y eso así lo indica esta norma. Más allá del término del periodo lectivo, también se deben consignar los resultados del acompañamiento al estudiante que han sido desarrollados a través de estos programas y que deben de ser registrados en el SEAGIE, y esto también lo hemos venido realizando, ¿no? Una vez que se hayan concluido estos programas. Y evidentemente con esta nueva información se registra y se genera un acta nueva de evaluación. ¿Cuáles van a ser las situaciones que se van a consignar a partir de esta norma? Pro, para aquellos que han sido promovidos de grado o de edad. Per, para aquellos que permanecen en el grado. RR, para aquellos que requieran recuperación, según sea el caso, ¿no? Que considere para cada estudiante. Además, en el acta deberíamos consignar, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, ¿no? Las RD con respecto a la exoneración de competencias asociadas a las áreas curriculares, están vinculadas al tema de formación religiosa y en algunos casos educación física, y también se consigna la postergación o adelanto de evaluaciones y otros, como lo hemos visto en la lámina anterior. Condiciones para poder promover, o en todo caso, aplicar la recuperación pedagógica o la permanencia en el grado. Hay incluso en la misma norma unos cuadros en la parte final, ¿no? En donde indica grado a grado cuáles deben de ser esas condiciones. Pero lo que sí deberíamos tener en cuenta es algunas ideas particulares al culminar el grado, dependiendo si el grado está al final del ciclo o es un grado que está en intermedio. Por ejemplo, un tercer grado tiene condiciones distintas a las promociones, ¿no? Que lo tienen los niños de cuarto grado. Cuarto grado es un grado que finaliza un ciclo. Entonces, los grados de 3, grado 5, son grados intermedios que tienen requerimientos distintos. Para secundaria también hace un alcance particular, nivel de logro satisfactorio, las competencias de desarrollo personal, ciudadanía y cívica deben de tener un proceso especial de acompañamiento, porque recuerden que la edad de secundaria pues es una edad que está muy vinculada a estas competencias, ¿no? Nuevamente hace mención del equipo de trabajo para la evaluación formativa, de modo tal que pueda ayudar en la toma de decisiones. Recuerden que esas decisiones tienen que ser hechas después de un análisis, 1, y 2, tienen que ser hechas siempre mirando el bienestar y el desarrollo integral del estudiante. Otra de las cosas que indica la norma es que las competencias transversales
no se van a tener en cuenta para determinar la situación final de la promoción, recuperación. Por ello es que la escuela podría vincularlas a el desarrollo de estas competencias transversales a las propias áreas, ¿no? No quiere decir que no se vivan, no se respiren estas competencias transversales que realmente hoy en día creo que como país nos hacen mucha falta. Además, indica que aquellas competencias que la escuela haya adicionado, si no están organizadas en áreas curriculares, entonces no podrán ser tomadas en cuenta. Si las competencias adicionales sí están organizadas a través de áreas curriculares o talleres, entonces sí se podrá tomar en cuenta para los fines de promoción, recuperación o permanencia. Hay escuelas que manejan el francés, el alemán, pero si está organizado a nivel de área, entonces sí debería meritar para efectos de estas 3 situaciones al término del año. Bueno, algunas responsabilidades puntuales que deberíamos manejar los docentes: participar en espacios de reflexión para poder responder a las necesidades de los estudiantes, generar un clima favorable de la evaluación, no al miedo, no a esa paranoia de que me va a jalar, sino más bien cambiar el chip en los estudiantes de que la evaluación te va a ayudar a mejorar tus aprendizajes, de que podamos comunicar a los estudiantes lo que ellos deben aprender, para qué, cómo y con qué criterios van a ser evaluados. Comunicación clara, precisa, amigable, para que ellos puedan manejar esta información. Evaluar de manera permanente y sistemática, brindando de manera reiterada comentarios, ejemplos, preguntas, sugerencias de manera muy asertiva, en el momento oportuno, de manera oral, de manera escrita, usando algunos lenguajes y sistemas alternativos, ahora que tenemos el tema de las tecnologías, ¿no? Con muchos, de una manera muy pertinente. Hay que reflexionar a partir de la evaluación, que nos debe permitir a nosotros, los docentes, mejorar nuestra propia práctica pedagógica. ¿Qué sí resultó y qué no? Sobre todo, creo que en estos momentos es clave esto, porque ¿qué nos está resultando? La clase sincrónica, el Zoom, el Meet, esta plataforma, el WhatsApp, ¿no? Entonces hay cosas que sí nos están dando buenos resultados, hay otras en donde no nos están generando mejores opciones. Entonces esta reflexión nos va a permitir también mejorar nuestra práctica pedagógica. Nos va a permitir también reajustar la planificación, determinando en qué, cuándo, cómo se debe enfatizar algunos aspectos específicos, brindando distintas puedan ir logrando los aprendizajes. Lo que queremos es que ellos aprendan. No nos interesa desaprobar estudiantes. El fin de un docente es lograr aprendizajes en los estudiantes. Y para ello utilizamos la evaluación para saber quiénes están logrando y en qué medida otros se están quedando en el camino, para saber cómo los ayudo a que aprendan. Mi finalidad no es jalar estudiantes, es realizar también la evaluación de los aprendizajes en función de los niveles de logro, condiciones de los niños, de los jóvenes con necesidades educativas, evidentemente utilizando para ellos instrumentos, materiales, formas de comunicación, tiempos y espacios que sean accesibles, considerando mucho más estas condiciones que estamos atravesando. Registrar la información en el CIAGI a través de los niveles de logro de cada uno de los estudiantes en las competencias que han venido desarrollando, y que recuerden, al término del año deben de haber desarrollado todas las competencias planteadas. Y si tienen competencias adicionales, también deberán ser logradas. Promover la participación de las familias, ¿no?, en este proceso de aprendizaje, para también generar estos cambios y ventajas en la reflexión de lo que trae esta evaluación formativa. Y creo que ahí va también una de las preguntas que planteaba, ¿no? ¿Cómo explico a los papás esto? ¿No? Hay que explicar, ¿no?, en la medida de que, ¿qué significa estar en una C? ¿No? Y que no es malo estar en una C en la medida de que nosotros vamos a poner nuestro esfuerzo y toda nuestra experiencia pedagógica y todas las herramientas y recursos para que ellos vayan progresando en el aprendizaje, y que requerimos a la familia para que apoyen esa intención. Con respecto a cuáles han sido estos aprendizajes que hemos determinado para el logro de ese año académico, cómo van a ser evaluados, con qué tipo de adaptaciones se va a trabajar para aquellos niños o jóvenes que realmente lo requieran, cuáles van a ser los progresos, dificultades y recomendaciones que va a alcanzar cada niño dependiendo de sus propios logros. Hay algunas disposiciones, y ya para finalizar, respecto a esta norma.
como parte del proceso de la implementación, en este año 2020, indica tercero, cuarto y quinto año del ciclo 7, o sea, son secundaria, van a seguir utilizando la escala vigesimal hasta el cierre de este año, pero indica también con claridad que solo lo debe de hacer para fines de certificación y administrativo. Y a partir del próximo año, 2000, queremos ya retornar en la medida de lo posible, ¿no? a nuestros espacios educativos, escuelas. Sí, la aplicatividad de esta norma se va a extender en su totalidad y se usará la escala literal del ciclo 7, incluyendo tercero, cuarto y quinto de secundaria, en cualquiera de las formas, ya sea de manera presencial, ya sea de manera semipresencial o a distancia. Es decir, con esto nos están diciendo, bueno, si esto próximo año continúa la cuarentena, la emergencia, etcétera, la norma se aplicará en su totalidad para toda la educación básica regular. Muchas gracias, profesores. Tengan ustedes muy buenas noches ya. Sí, y muchas gracias nuevamente, Martita. Muchas gracias. Nos estamos... Muchas gracias, César. Gracias a todos. Sí.